Hola, a continuación vamos a hablar acerca del MOSFET. El MOSFET significa transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico. Este es un transistor que se controla con voltaje en la compuerta usado para amplificar o conmutar señales. Actualmente es la versión de los transistores más utilizada, ya que se utiliza como base para la mayoría de los circuitos integrados. Además, estos dispositivos tienen un consumo menor, un tamaño inferior y además, como mencioné anteriormente, control con voltaje e independiente de uso de resistencias, velocidades de conmutación mayores, entre otras ventajas. Los MOSFET se dividen en dos tipos, tipo de empobrecimiento y tipo de enriquecimiento. Los términos de empobrecimiento son aquellos que existe ausencia de canal y los de enriquecimiento son aquellos los que no existe canal, si no se polariza, y estos definen su modo básico de operación. Además, es importante mencionar que existen los de canal N y de canal P. Ahora bien, en este caso vamos a hablar de los MOSFET de empobrecimiento. Si vemos en la imagen en pantalla, está constituido por unos contactos metálicos a los lados que además posee una capa aislante de óxido de silicio, es esa que apunta ahí con la flechita, y dos sustratos, uno dopado N y uno dopado P, donde la corriente va a ingresar por el drain, o sea el drenaje, y pasará por el canal N y finalmente saldrá por la fuente, por el lado en la parte inferior, esa que dice fuente en esa patilla. Además, cabe recalcar que tenemos una compuerta gate. Esta misma está aislada por esta línea que se ve ahí, que es el dióxido de silicio, lo que no permite el paso de los electrones hacia la zona del centro, esta canal donde dice canal N, sino que vamos a tener una circulación desde la parte de arriba, más o menos del drain, hasta por el lado de la fuente, hasta llegar hasta la parte de abajo inferior donde dice fuente, hasta llegar hasta ahí, por ese lado. Ahora, entonces, ¿cuál es la operación de este MOSFET? Como les decía, si la polarizamos con una fuente VDD más positiva e iniciando con una fuente gate source de 0, vamos a tener una circulación de corriente desde el drenaje, o sea, desde la parte superior hasta el source, a la parte inferior, en esta patilla de abajo, es decir, el flujo de electrones del source al drain, esto a través del canal de conducción, este de acá que tenemos en el centro, canal N. Entonces, ¿cómo funciona? Si vemos la otra imagen, la que tenemos a la izquierda, si le ponemos un voltaje negativo a esta patilla del gate, lo que hace es empujar electrones, enviarlos como se ve ahí en la pantalla, la flechita, los electrones se expulsan, hacen empujarse, y estas van a intentar recombinarse, por decirlo así, con la parte P, con esta parte positiva. Entonces lo que vamos a tener es una reducción o un estrangulamiento que se va a presentar en la zona de canal N, o sea en la zona de conducción, al estos electrones estar pasando y respectivamente ir reduciendo esta etapa. Entonces, ¿cuáles son las características básicas de este canal? Para este caso, con voltaje, o sea con V0, vamos a obtener IDSS, y a medida que vamos reduciendo el voltaje va a incrementar la corriente de gate, o sea lo vamos estrangulando. Pero este puede funcionar en algún momento tipo enriquecimiento, es decir, si tenemos una V-gate source negativa para un canal N, pues va a incrementar la corriente de drain. Esta va a ser superior a la IDSS. Si vemos la otra gráfica, hasta
IDSS, donde está este 8, hasta un voltaje gate source de igual a 0, va a funcionar tipo empobrecimiento, es decir, como estrangulamiento. En la parte de arriba, como vemos en esa misma gráfica, va a incrementar el canal y por ende va a incrementar la corriente que puede circular a través del transistor. Ahora bien, las características básicas para el tipo canal P son básicamente las mismas. Nosotros, como vemos en la gráfica, tenemos una fuente gate source igual a 0. A medida de que vamos incrementando ese voltaje, vamos hacia abajo, la corriente de drain va reduciendo. En este caso la corriente iría desde el source hasta el drain, y con una tensión, un V gate source igual a -1, vemos que la corriente del drain va a incrementar, esta siendo superior a la IDSS, como se aprecia en la gráfica que está a la izquierda. Ahora bien, ¿cuáles son los símbolos del MOSFET de empobrecimiento? Como vemos, tenemos de canal N y canal P. Para los de canal N, vemos que la flechita va entrando desde el sustrato hacia la parte media o hacia, podemos decirlo, hacia el gate del transistor. Igualmente podemos hallar el símbolo como el de abajo, el de canal N, el de abajo, con el sustrato independiente o también con el sustrato al source. Y a nuestra derecha tenemos el canal P. Simplemente la flecha va saliendo hacia el sustrato o hacia el source, esto dependiendo de la configuración. En resumen, podemos decir que estos MOSFET de empobrecimiento pueden ser operados en modos tanto de empobrecimiento o de enriquecimiento. Además que la V-gate source puede tener una u otra polarización cuando se polariza en 0 voltios. En modo de empobrecimiento, el canal N V-gate source es negativo y de canal P V-gate source es positivo. En modo de enriquecimiento, en canal N V-gate source es positivo y en canal P V-gate source es negativo. Además, podemos decir que la V-gate source controla a la I de drain. Además, la IDSS es la corriente en el drenaje cuando V-gate source es igual a 0.